La esencia de todas las religiones es la misma, solo sus enfoques son diferentes. Gandhi. Te doy la bienvenida a tu espacio. Y de una vez te adelanto que este episodio, como puedes ver por el título, va a estar muy divertido. Voy, como en la película de los Piratas del Caribe, a navegar en mareas peligrosas, porque toca hablar de un tema sensible, pero necesario. Y ya lo viste en el título, esta es la religión y la espiritualidad. ¿Son lo mismo? ¿Pueden ser lo mismo? Esas y más preguntas espero resolverlas en este episodio. Es súper importante que antes de escuchar hayas escuchado los dos episodios sobre la mente, ya que sin esos aprendizajes te será más difícil asimilar la información que te presentaré en este. Sobre todo hablando de religión, que es un tema muy delicado, por lo que también trataré de hacerlo un poco más ameno. Así que, pues, te doy la bienvenida a Religión contra Espiritualidad o Espiritualidad 1. Yo soy tu anfitrión, Ulises de la Rosa. Ve por tu bebida favorita o ya sabes, aprovecha para tomar un poco de agua. De hecho, yo traje un poco de agua mineral con limón, que la súper recomiendo. Pero sin más preámbulo, pues comencemos. Te voy a ser sincero, el episodio de esta semana trataba de la riqueza financiera, pero viendo lo necesaria que es la espiritualidad, decidí que lo mejor sería sacar el tema de la espiritualidad primero, porque si no dominamos la espiritualidad, la riqueza financiera nos puede acaparar todo y la espiritualidad nos ayuda a mantener los pies sobre la tierra y dominar el ego para evitar que principalmente lo material se convierta en tu prioridad. Y este episodio me parece hasta divertido porque yo que hablaba de inversión pasiva, activa, rendimientos, ETFs, ahora aquí hablando de espiritualidad, pues ya ves los giros que da la vida. Pero bueno, antes de definir qué es espiritualidad, hay que aclarar lo que no es, empezando por la confusión más común, que es la religión. Y para que quede claro el por qué no son lo mismo, me voy a tomar todo este episodio para este tema en particular, ya que puede ser algo denso y mi intención es que tengas claridad en este tema. Considero importante aclarar que hay muchas de las cosas que voy a mencionar están basadas en las conclusiones a las que yo llegué después de haber investigado mucho sobre espiritualidad. No es la verdad absoluta. Por supuesto, no pretendo que creas exactamente lo mismo que yo. Cada quien encuentra la espiritualidad de diferente manera. Lo único que te pido es que escuches hasta el final y saques tus conclusiones. Te recomiendo que tomes únicamente lo que te sirva o lo que te haga sentido. Aquí tendrás que hacer uso del discernimiento, que de hecho yo recomiendo que lo hagas cada vez que hagas una investigación. Pero bueno, dicho todo esto, empecemos por lo básico. ¿Son la religión y la espiritualidad lo mismo? La respuesta corta es que no. La espiritualidad a veces puede ser religión, pero la religión no siempre es espiritualidad. Partamos por la idea de Dios o los dioses. Y este se me hace muy interesante porque fuera de filósofos, teólogos y todo este tipo de personas que siempre hablan de estos temas, voy a tomar la entrevista de alguien alejado de este medio totalmente, un director de cine, Mike Flanagan, famoso por películas como Doctor Sueño o la serie de La Maldición de Hill House. Yo soy seguidor de este director, me gusta mucho el género de terror y en sus inicios, algo que hacía él en sus películas, en sus inicios, era que no explicaba el mal. O sea, había un mal en la película, pero no sabíamos realmente qué era, o si lo veíamos, no sabíamos sus motivaciones, no sabemos casi nada. Y me pareció algo muy interesante. Y el mismo director dijo que esto es a propósito, ya que esto le da un plus de terror a sus películas, porque como personas tenemos más a lo desconocido
queremos darle una explicación a todas las cosas. Y él menciona que de aquí surgió la idea de Dios, que, que la humanidad creó, según la cultura, un dios o diferentes dioses para tratar de darle sentido a lo inexplicable. Ahora, yo no estoy de acuerdo del todo con esta afirmación. Yo sí creo que hay una fuerza, una serie de fuerzas, algo allá arriba que se encarga de que todo sí tenga sentido. Vamos, para fines prácticos del episodio, a referirnos a esta entidad como Dios, porque es lo que estamos acostumbrados. Y yo sí creo principalmente porque he vivido experiencias que para nada pueden ser casualidad. Realmente, entre más me he ido adentrando más en este tema de la espiritualidad, más experiencias de este tipo o cosas han hecho sentido para mí. Más que nada está el tema de las llamadas diosidencias, que son estas casualidades que ocurren, pero que realmente tienen un propósito más allá y no es realmente una casualidad porque puede servir para salvarte, que es algo que me ha pasado, ponerte en el camino una persona que necesitas, a alguien que puede sacarte de algún problema que tienes. Este tipo de situaciones, por experiencia, puedo decir que son verdad. Nadie me lo ha contado. Y de hecho, según el libro Sincrodestino, pueden conocerse como diosidencias o sincronicidades. Y sí, genuinamente creo que existen porque, como digo, yo he experimentado. Y como dijo Gandalf en El Señor de los Anillos, en este mundo hay muchas fuerzas actuando. Entonces, sí creo que no comprendemos realmente cómo funciona o cuál es el verdadero propósito de Dios, pero de que existe, eso yo no tengo duda. Y en cuanto a la pregunta, ¿cuál Dios? Aquí entra algo muy interesante, ya que muchas personas claman que su religión es la verdadera. Y es aquí donde concuerdo con Mike Flanagan. Sí creo que es algo que existe, que le da sentido a todo. No solo es un ser o una fuerza, una serie de fuerzas, pero en el afán de querer darle una explicación a esta entidad inexplicable, fue como aparecieron los dioses y las religiones. Pero lo que yo creo es que al ser algo fuera de nuestra comprensión, creamos este concepto de Dios y se lo dimos a este poder inexplicable. Entonces, el hombre creó a Dios, el hombre creó el concepto de lo que es Dios y se lo dio a, como digo, esta entidad, al ser, como quieras decirle, que mantiene y creó el universo y todo lo que conocemos. Pero esto de que cada cultura creó el término, creó sus dioses para darle sentido a todo lo inexplicable, es algo que hace mucho sentido, ya que si nos ponemos a investigar a fondo cada una de las religiones, vamos a encontrar incluso muchas similitudes que nadie te dice que estarían haciendo referencia a lo mismo. O sea, no hay motivo para creer que no están referenciando a lo mismo, al mismo Dios, como quieran decirle. Entonces, mi conclusión en este tema es que las religiones tienen el mismo Dios, solo que con diferente nombre, porque no creo que cada religión esté equivocada. Lo que yo creo es que cada una tiene una parte de la verdad e incluso en ocasiones la misma verdad. Puede que sin querer dos religiones diferentes alaben al mismo Dios, pero dándole un nombre distinto. Claro que en los tiempos antiguos había mucha ignorancia y se tenían creencias como que los sacrificios calmarían la lluvia, además de que las personas como los sacerdotes que se suponía eran intermediarios entre los dioses. Como todo sistema donde intervenga la mano humana, pues va a haber problemas, en este caso que se aprovecharon de el poder para enriquecerse o imponer su voluntad mediante mandatos divinos, a veces con fines egoístas, a veces con el fin de mantener el orden, pero siempre ha habido esta intervención humana en las leyes divinas. Y el ego enorme de los líderes religiosos o políticos provocaron que se hicieran muchas atrocidades en nombre de Dios o de la religión. Y eso me parece muy triste, porque genuinamente creo que la religión es un muy buen camino hacia la espiritualidad, pero creo que sería irresponsable no reconocer que han tenido sus fallas. Y pues de este lado de el mundo tenemos la más conocida, la religión católica, así que pues es la que
hemos visto que ha tenido por ahí sus pecadillos. Pero también hay que recordar que no es del todo victimario y víctima, sino que ha habido de las dos caras. Por ejemplo, lo de la persecución de los cristeros y la Inquisición son dos eventos de la misma religión. Las religiones más salvajes desaparecieron con el tiempo y hoy en día, salvo en lugares muy apartados, ya no se practican sacrificios humanos. Esto nos indica dos cosas. La primera es que la civilización ha evolucionado lo suficiente y con ello la religión. Por ejemplo, con el tiempo se han hecho modificaciones a la Biblia para adaptarse más a los tiempos modernos. Y la segunda cosa es que el ego influye también mucho en la religión, ya que la mayoría considera que su religión es la correcta y al igual que con la política, pues rara vez hay oportunidad de debate. Si nos ponemos a analizar fríamente la religión, esta es determinada por el lugar y la cultura en la que naces. Si naciste en México, probablemente seas católico o cristiano. Si naciste en Japón, probablemente tu religión sea el sintoísmo. Si naciste en la India, pues el hinduismo. Como dije, yo personalmente creo que todas, al querer explicar lo inexplicable, tienen algo de la verdad. Y en vez de discutir internamente sobre cuál es la correcta, yo personalmente prefiero tomar lo mejor o lo que siento que me sirve o resuena conmigo de cada una de las que conozco. Si tú te desprendes de todo lo material porque crees que ese va a ser tu camino a la redención, que en una vida futura vas a reencarnar con un karma positivo contrario a algún karma negativo que venías arrastrando, perfecto. Si tú lees cada mañana un versículo de la Biblia porque eso sientes que alimenta tu espíritu, hazlo, que nadie te detenga. Si eso es tu forma de vivir la espiritualidad, léela las veces que haga falta. Cada quien vive la espiritualidad a su manera. Y yo personalmente no sé qué tan cierto sean la divinidad de personajes como Buda o Jesús, pero por lo menos trato de tomarlo como ejemplo, inspiración para ser un poco mejor cada día. Considero que son grandes maestros de los que podemos aprender mucho. Ya dije que creo que cada quien es libre de vivir la espiritualidad a su manera, pero ¿qué pasa con las personas que siguen una religión pero no creen realmente en ella? Ya sea que la sigan porque es de tradición familiar o por cultura. Tenemos también que hablar de este otro lado de la moneda que genera personas espiritualmente pobres. Por eso al principio dije que la religión no necesariamente es espiritualidad. Conozco personas que se han vuelto ateas o practican otra religión porque a veces la que les inculcaron no resuena con ellos. Y para no hablar de algún tercero ni exhibir a nadie, voy a hablar de mi caso en particular. En la religión en la que me crié, había cosas que no me hacían mucho sentido o incluso algunas que criticaba con las que no me sentía nada cómodo. Y aunque sí creía en la mayoría de las cosas, había otras que me hacían preguntarme si era lo correcto. Esto hizo que investigara sobre las demás religiones y con esto saqué mi propia conclusión y hace poco encontré mi propio camino espiritual. Como dije, sí creo en Dios, pero no el de una religión en específico. Trato de tomar lo que más me resuena conmigo y lo que más me hace sentido y aplicarlo. Y desde que empecé a hacer esto, he tenido una paz increíble. Creo que ha alimentado mi espíritu bastante. He dejado incluso algunos malos hábitos que me había costado trabajo. Entonces, pues como dije, creo que cada quien es libre de practicar la espiritualidad como desee. Tu mismo espíritu te va a indicar lo que resuena contigo, lo que más va en sintonía con tu ser. Pero pues eso lo profundizaremos un poco en la siguiente ocasión. Entonces, eres libre de practicar la espiritualidad como desees, pero también hay que tomar en cuenta que eso que haces de verdad engrandezca tu espíritu y no lo hagas por cosas como mi religión dice que debo hacer esto o si no lo hago Dios me va a castigar
Si eres bondadoso o actúas por miedo o por alguna de estas razones, no estás siendo espiritual ni auténtico, porque no lo estás haciendo de corazón y no estás siendo tú. Y eso en algún momento va a traer problemas. He conocido personas religiosas que te mandan bendiciones, pero a espaldas te critican o dicen hasta de lo que te vas a morir, pero no olvidando decirte que Dios te bendiga. Esto puede ser causa de una pobreza espiritual por seguir una fe en la que no creían o actuando en temor de ser castigados. Y es algo que me parece muy triste porque no creo que la culpa sea de ellos, sino de que no han encontrado realmente su camino y al verse forzados, ya sea por miedo o por tener una religión que les inculcaron pero no resuena con ellos, pues terminan pasando ese tipo de situaciones donde no creen realmente en lo que hacen, hacen las cosas por compromiso y como dije, tampoco están siendo auténticos, no están siendo realmente ellos mismos. Creo que una buena acción, si no se hace de corazón, en vez de ayudarte, termina envenenándote el alma. Y eso me parece muy triste. De hecho, si hay una sola cosa que tengo contra las religiones, no es que esté en contra de las religiones, pero hay un punto que sí no me gusta para nada, y es que en ocasiones separan a las personas en vez de unirlas. Si practicas una religión y te ayuda a ser más espiritual, está perfecto, pero que eso no te haga alejarte de los que practican una diferente, menos querer imponer la tuya, porque sé que dije que no me gustan las religiones porque separan a las personas, pero mientras haya respeto, no veo inconveniente. Pensándolo bien, sería hasta aburrido que hubiera una sola religión. Por eso también estoy un poco en contra de los que quieren imponer sus ideas. Y no sé cuántas veces he dicho esto, pero me parece divertido porque yo era de los que querían imponer sus ideas. Recuerdo que yo quería imponer que todos vieran las películas raras que a mí me gustaban y pues eso no es sano. Aún sigo recomendando a algunos amigos películas, pero solo recomendando y solo a los que sé que les pudiera interesar. Pero sí hubo una etapa en las que sí era muy insistente con que todos vieran la película y para acabar eran películas raras que nadie conocía, entonces no, no hagan eso. Cada quien tiene su camino que seguir y va a tener su propio descubrimiento a lo largo de este camino que llamamos vida. Y hablando de películas, el cine me parece un arte muy bello que tiene el potencial de ayudar a crecer el espíritu de las personas. Me acordé sobre todo porque hace poco vi que Mel Gibson estaba pendiente de hacer la película de la resurrección de Cristo y la verdad espero que sí la haga porque creo que caería genial en estos tiempos. La resurrección de Cristo o una película de la vida de el Buda más popular, Siddhartha Gautama, serían increíbles. Traerían excelentes enseñanzas, sobre todo con todo eso de que ya no hay ideas en Hollywood. Yo creo que hasta se podrían hacer épicas, que tal vez no dejen un mensaje, pero serían mucho mejor que muchos blockbusters que hay en día. Solo imagina una película de la caída de Lucifer, con todo el escenario del infierno, el cielo, ¿no? Sería increíble. Pero bueno, ya me salí un poco del tema. Regresando a lo de la religión, si aún no tienes claro tu camino espiritual, te recomiendo que hagas lo que yo e investigues sobre otras religiones, personajes como Jesús, Buda, Krishna, y aprendas de ellos para ser mejor persona. Pero bueno, ahora ya sabes por qué considero que la religión no siempre es espiritualidad, pero si quieres saber qué sí es la espiritualidad, te espero en el siguiente episodio. Me da risa porque sin querer terminé, así como cuando termina el episodio de una serie y sale el mensaje de continuará en la siguiente semana. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias si llegaste hasta acá. En verdad tenía un poco de miedo de hablar de este tema porque tanto religión como política no son temas fáciles y es común que muchas personas terminen molestas, pero pues creo que era necesario. Además traté de hacerlo un poco ameno e intenté cerrarlo en una nota alta y espero haberlo logrado. También espero haberte aportado valor y como dije al inicio, quédate únicamente con lo que te sirva. Como siempre, será un gusto leerte
Y si dejas algún comentario, por favor, debido a lo sensible del tema, que sea con todo respeto. Tienes mis redes en la descripción. Comparte este podcast con tus contactos para que llegue a la máxima cantidad de personas posibles. Y recuerda que la mejor medicina para un corazón y un espíritu roto es la misma, el amor. Soy Ulises de la Rosa. Suscríbete para que recibas la notificación cada que salga un nuevo episodio. Y muchas gracias por escuchar. Cambio y fuera.